Pero en ese momento la protagonista llama a Alec, y muy preocupada le pregunta si está bien, pero Alec que llama a la princesa, y le dice que está bien. Ante ellos poniendo un pero, viendo nosotros que el demonio está frente a ellos. La protagonista dice que sí, y le están controlando. Y Alec dice que eso es igual a lo que le pasó a la princesa hace tiempo, mencionando que se parece mucho a cuando la princesa fue controlada por un demonio y se convirtió en una marioneta que no tenía voluntad. Y la protagonista piensa que el hecho de que la tutora esté ahí es porque ella ha estado en contacto con los demonios, y ésta se pregunta si es por eso que Alec al darse cuenta quiso enfrentarla en persona. Ella se ve preocupada, pensando que después de todo, eso es, pasando a un recuerdo, y en ese momento alguien llama a ella. Era Custiel, que le preguntaba si sabe exactamente por qué fue poseída por Careja, y éste le dice que ese tipo de posesión necesita una mente débil para poder controlar el cuerpo por completo, y tener una mente fuerte es la clave para evitar eso, porque el demonio que llega a poseer el cuerpo de un humano puede usar su poder sin problemas, pero ese poder es dañino para los seres humanos, que se han convertido en un recipiente, y esas posesiones son muy peligrosas para el anfitrión, y cuando la mente comienza a erosionarse, el ego colapsa gradualmente, y si la energía utilizada se agota o se sale de control, esa persona morirá. Así que este le dijo a la protagonista que estaba feliz de que ella todavía siga con ellos, dándole las gracias por haber superado la posesión y haber vuelto con ellos, mencionando la protagonista que los peligros que conlleva una posesión son demasiados grandes, y los demonios tratan a los humanos como recipientes, los manipulan y luego los tiran cuando se estropean. Y es peor si se usa habitualmente el mismo contenedor, porque este suele romperse. Y el culpable de eso no es otro más que Careja, porque él suele usar siempre ese método, y ha tomado varios cuerpos humanos como medios de seguridad, y por la forma en que suele usar a los humanos, intentó hacerlo entrar en razón, pero todo fue en vano, y la única respuesta que obtuvo fue sarcasmo, recordando cuando él le dijo a la protagonista antes de reencarnar, que ella no puede vencerlo con esa actitud tan suave, y no debe olvidar su propósito. Pensando la protagonista, que como si lo que pasó no fuera suficiente, ahora él regresa con eso. En ese momento vemos a la tutora poseída toda desquiciada, diciéndole a la protagonista que está teniendo pensamientos absurdos ahora, y al parecer parece que la princesita tiene mucho tiempo libre. En ese momento la tutora desquiciada lanza un poder, viendo nosotros que la protagonista crea bastantes círculos mágicos para protegerse. Esta misma llama a Alec, diciendo que la detendrá un momento, pidiéndole que tome su espada. Alec dice que sí, y lo vemos correr, pero en ese instante el poder sigue cayendo sobre la protagonista, mientras Alec ya se acerca a su espada. Pero la tutora poseída le pregunta a este que a dónde va, mientras prepara otro hechizo. Viendo nosotros como ella lo lanza, estando este suficientemente cerca a Alec, el mismo que ya empuñó su espada, y de un movimiento desaparece este poder maligno, viendo nosotros que este se lanza al ataque gritando, y esto mientras se ve muy serio y se prepara para atacar, haciendo un corte que deja una gran marca. Pero en ese momento la tutora poseída dice que todos los humanos son unos inútiles, y ésta le dice a Alec que él es prometedor, y sería bueno dejarle ir y llevarse su cuerpo más adelante. Pero en ese momento vemos que Alec está bloqueando un ataque lanzado por la tutora poseída, y la protagonista llama a este mismo y piensa que maldición, porque aún no recupera toda su magia, y sin la fuerza su cuerpo no podrá soportarlo. Esta piensa en Lucas y el Mar Negro, pero la tutora poseída le dice a la protagonista que ni piensan rescatar a ese chico, porque además ya ha puesto una barrera y nadie podrá oír ni ver nada. En ese momento vemos que lo de la barrera es cierto, y la tutora poseída dice que no importa cuánto le ataque, nadie irá a salvarle. Y bueno, vamos que el artefacto mágico de la protagonista empieza a agrietarse, y la protagonista piensa que la magia no aguantará mucho. Esta se ve súper preocupada. ¿Por qué no puede controlarlo? Y si eso sigue así la barrera de la protección se romperá. Esta piensa que no, viendo nosotros como su artefacto mágico se ha roto. La protagonista cierra sus ojos y se queda en silencio, pero en ese instante algo la desconcerta bastante, viendo nosotros que Alec aparece delante de ella. La protagonista llama a este mismo, viendo nosotros que él pudo detener ese ataque, y le pregunta a la princesa si está herida en alguna parte,
la protagonista llama a Alec, porque él, diciendo la tutora poseída que el espíritu de ese caballero es maravilloso. Pero en ese momento Alec cae al suelo, y la tutora poseída dice que las mujeres humanas también son muy fuertes, y ahora entiende por qué a Lucas le gustan los humanos, porque aunque es joven, ya ella tiene bastante poder, pero eso no es todo. Este le pregunta si no es verdad, ¿por qué si se la lleva? Esta le pregunta a la protagonista si Lucas no tendrá más opción que ceder. Alec dice que no lo permitirá, y la protagonista le pide a este mismo que no se mueva, porque su herida es muy profunda. Viendo nosotros que la tutora poseída se ríe, porque recompensará su lealtad matándole frente a su amo, y ya quiere ver la cara que pondrá cuando le mate. Esto mientras la tutora poseída crea otra bola de magia, y la protagonista piensa que ese era el día en que atacarían a Alec, y estaba tan preocupada por otras cosas que lo olvidó. Esta misma se pregunta que qué debe hacer, porque si se queda quieta ambos morirán, y esta piensa que si eso pasa la destrucción del mundo será inevitable. Pero en ese instante todo se torna verde, y llegan ciertas mariposas volando. Ante lo que la tutora poseída pregunta que qué es eso, y la protagonista se pregunta que cómo que mariposas, mientras se ve sorprendida, o que por qué de repente, mientras vemos estos zapatos. Y bueno, aquí llega una persona que le dice a la princesa que al parecer estaba ahí. La protagonista se ve súper feliz, llamando esta a Theo, el mismo que está magnífico, y parece todo un caballero. Este se queda viendo a la protagonista, mientras en el fondo de sus ojos se crea esa iluminación verde por el resplandor, preguntándole Theo a la princesa si se encuentra bien, pero la protagonista le pregunta a Theo si acaba de regresar, o que cómo se dio cuenta de la situación, porque debe haber sido muy difícil romper la barrera. Pero Theo dice que esos niños se lo contaron, le dijeron que la princesa estaba en peligro y debía ir a ayudarla. Ante esto, la protagonista piensa que al parecer ahora puede convocarla sin problemas, y parece que él ha crecido mucho. Theo dice que los demás también irán pronto, pero la protagonista dice que más importante, porque Alec. Pero este le dice a la protagonista que él está bien, y no debe preocuparse, porque esas heridas fueron hechas por proteger a la princesa, y eso es algo bueno para él. Ante lo que la protagonista dice, que al parecer sí se ve más aliviada. Pero la tutora poseída dice que esa habilidad es muy molesta al chico, pero aún así eso no lo salvará, y le pregunta si él cree que puede detenerle solo con eso. La tutora poseída se pone un poquito más violenta, y le dice que le matará a él primero. Esta lanza un hechizo, y la protagonista le pregunta a Theo si él está seguro que puede hacerlo. Este empieza a lanzar su poder, y la protagonista llama a Theo, porque ese no es un demonio cualquiera, él es muy fuerte. Pero Theo le pide a la princesa que no se preocupe, porque lo hará, y solo así podrá protegerla. Este se ve bastante tranquilo, porque esa vez le será de utilidad. Vemos que Theo sigue ejerciendo su poder, rompiendo toda la magia negra, y la tutora poseída piensa que ha bloqueado su ataque con su invocación. Pero esta se ríe, porque eso no le va a lastimar. Y Theo menciona que primero necesita detener sus movimientos, pidiendo a algo que aparezca y siga sus órdenes, pidiéndole que le ate ahora. Viendo nosotros cómo aparece esta cosa extraña ante la tutora poseída, pensando la misma que ese chico, mientras vemos que esto parece una serpiente, preguntándose la tutora poseída que cómo es que él puede invocar a más de una criatura, y sí, son serpientes espirituales. Mientras la tutora poseída sigue pensando que él es igual a la hija de Lucas, y ese chico también es diferente. La tutora piensa que maldición, y cree que tendrá que retirarse. Pero en ese momento alguien le pregunta que a dónde va, viendo nosotros que llega el duque Lucas, y le pregunta que cómo se atreve a entrar a su mansión sin su permiso. En ese momento Lucas toma a la tutora poseída por el cuello, desconcertándola, y mientras él se ve muy enojado le pregunta a la tutora poseída si pensó que podía hacer lo que quisiera. Aquí vemos la preocupación de la tutora poseída, que piensa que mierda, y esto mientras Lucas le sigue mirando con ese rostro. Inmediatamente la protagonista llama a su papá, y le dice que llega tarde. Pero esta piensa que es bueno verlo ahora, pero el duque le dice a la tutora poseída, que a pesar de que él le trató bien ha hecho todo eso, y este le dice a su hija, que parece que su maestra no podrá seguir enseñándole. Y el duque le dice al demonio que está poseyendo a la tutora, que si él está aburrido debió salir y divertirse él mismo,
preguntándole si es que acaso no le bastó la última vez. Pero el demonio dice que el señor Careja ya está preparando los nuevos preparativos, y lo que él necesita es su trono nada más. Ante esto Lucas se impacta un poco, y el demonio sigue hablando, porque él ya ha perdido su fuerza, y ni siquiera podrá igualar el poder del señor Careja. Pero en ese momento, Lucas dice que entonces, pidiendo que le diga eso a su maestro. Este quiere que le diga que deje de hacer cosas inútiles, porque nada de lo que haga cambiará la realidad, y si él es tan valiente como dice ser, pide que le diga que aparezca frente a él. Y esto mientras que cae un rayo ante la tutora poseída, viendo nosotros cuán fuerte fue el impacto, diciendo el demonio a Lucas que es un maldito, pensando que si él sigue así terminará matándole con su magia. Viendo nosotros como Lucas se ve algo extraño, mientras el poder negativo empieza a fluir, viendo nosotros cómo sale el demonio, diciéndole a Lucas que se verán de nuevo. En ese instante la tutora queda libre, y vemos que Lucas se queda viéndole. Pero en ese momento el duque llama a su hija, y le pregunta si está herida. La protagonista dice que está bien, y en ese momento llega Bean y llama a su señor, preguntando que qué ha ocurrido. Más atrás está Costiel, y Lucas dice que eso lo ocasionó a alguien bajo las órdenes de Careja, esto mientras él pone el cuerpo de la tutora en el suelo, diciendo a una persona que se han estado escondiendo muy bien y son unas ratas que acechan sin parar, y parece que tenían una relación o acuerdo con esa mujer. Y la protagonista piensa que entonces, la profesora, pero esta llama a su papá, porque esa persona, el duque dice que sí, es el mismo que lastimó antes, y le pregunta a la protagonista si está preocupada porque ahora todo está bien. La protagonista dice que no, es solo eso, pero Lucas recordando a la tutora dice, que parece que no debió confiar mucho en esa mujer, porque pensó que al tratar de entenderla podría entender a su hija. También el duque se queda viendo hacia un lado, mencionando a la protagonista que solo la idea de ver a alguien morir después de haber sido un recipiente, le hace recordar su vida pasada. Esta se ve un poco triste, pero su padre le pide que no se preocupe, porque solo usó su maná para expulsar el demonio de su cuerpo, y ahora no morirá, y su hija es tan tierna a pesar de todo. Pero la protagonista dice que eso no es verdad, y ella menciona que esa vez ese incidente terminó de forma segura, y la vida de Alec ya no corre peligro, y solo quedó un poco herido. Viendo nosotros que el duque le pide a Theo que lleve a la protagonista a su habitación, dice que sí, pensando la protagonista que entonces, se pregunta si de verdad ha perdido su poder, o si eso significa que ese Lucas no es el mismo de antes, o que qué es lo que pasó realmente, o que qué es lo que él está escondiendo. Terminando aquí esta parte, esperando que el video total haya sido de tu gusto, y que comentes si así fue, o que qué te pareció el video,